Buenas noches, compañeros ingenieros. Nosotros somos el grupo número 3 y vamos a hablar sobre nuestro proyecto de automatización de motor DC. Primero hablaremos sobre una breve introducción de lo que es la automatización. La automatización son aquellos procedimientos mediante el cual se someten los sistemas para realizar tareas y procesos de manera autónoma. Además, consiste en la aplicación de diversos dispositivos sensoriales, algoritmos y sistemas de control para llevar a cabo actividades de manera eficiente y precisa, para que de esta manera se busca optimizar la productividad. O sea, nos referimos a que queremos reducir los errores hechos por los seres humanos y mejorar la calidad de realizar las tareas de manera repetitiva o compleja. También cuando hablamos de motores DC, nos referimos a que son todos aquellos dispositivos electromecánicos utilizados para convertir energía eléctrica en movimiento mecánico. Y su automatización implica dotarlos de la capacidad de ejecutar tareas de manera autónoma y precisa. A través de la integración de sistemas de control sectoriales y algoritmos avanzados, nosotros podemos lograr que los motores sean capaces de iniciar, de detenerse, regular su velocidad y ajustarse a diferentes condiciones en intervención humana constante. Nosotros lo que queremos lograr con este informe es explorar los fundamentos, beneficios y aplicaciones de la automatización de motores DC. Y a medida avanzada el informe, vamos a ir analizando cómo esta tecnología se está revolucionando en diversos sectores industriales y optimizando procesos en la búsqueda con una mayor eficiencia y productividad. A continuación, vamos a pasar cuáles son los objetivos que nosotros planteamos para nuestro proyecto. El objetivo número 1 que nuestro grupo se planteó era analizar el comportamiento y características del motor con automatización independiente. El segundo objetivo fue comprender el control e instalación del sistema con los distintos componentes. Y como tercer punto tenemos el conocer las ventajas y los usos de este sistema en la industria. Ahora pasaremos a ver los materiales que utilizamos para la creación de este proyecto. Los materiales que nosotros utilizamos fueron 15 yardas de cable número 14, dos botoneras de ON o NA, botonera de OFF o NC, luces indicadoras, ocupamos una verde y una roja. El enchufe para toma corriente, también nosotros ocupamos 30 terminales en NU y 30 terminales en punta. También necesitamos contactores y relé térmico. Y por último, pues obviamente ocupamos un motor DC. Ahora vamos a hablarles un poquito más, ya introduciéndonos al tema de la automatización. La automatización industrial en el ámbito de la producción industrial significa de aquellos procesos que han pasado de ser una herramienta de trabajo opcional a un elemento fundamental si se desea competir en el mercado globalizado. Esto quiere decir que todo empresario debe establecer sistemas de automatización para aumentar la fiabilidad de sus productos, disminuyendo tiempos de producción, efectuando tareas más complejas, reduciendo desechos o piezas defectuosas y especialmente aumentando la rentabilidad, que es lo más importante que desea pues un empresario para realizar un proyecto con automatización. Como decía acá, que pretende alcanzar la automatización, disminuir la mano de obra necesaria, simplificando el trabajo y aumentando la eficiencia. También nosotros tenemos cuáles son las áreas de mayor demanda, que son la industria, la minería, la industria textil, mecánica e industria alimentaria. También vamos a hablar de los tipos de conexión de motores eléctricos con corriente continua. Hablando un poco del tema, un motor, perdón, de corriente continua es una máquina capaz de transformar energía eléctrica suministrada en forma de corriente continua en energía mecánica.
Los motores de corriente continua se clasifican principalmente teniendo en cuenta la disposición del devanado inductor, o sea, el devanado de excitación, y el de inducido. Estos motores pueden ser motor en serie y motor en derivación o en paralelo. Bueno, como les mencionaba anteriormente, estamos hablando de la clasificación de los motores de corriente continua, que estos pueden ser motor de excitación independiente, motor en serie, motor en derivación y motor compuesto. También dentro de este tema podemos encontrar lo que son los pulsadores. Y esto lo que se encarga es de abrir o cerrar circuitos cuando se ejerce una presión sobre ellos. También vamos a hablar de los tipos de circuitos. Tenemos el circuito de fuerza, que cuando hablamos del circuito de fuerza nos referimos a los circuitos o potencias que estos son encargados de suministrar la energía eléctrica a los receptores del sistema automático, generalmente en máquinas eléctricas rotativas. También tenemos los circuitos de maniobra control. Estos circuitos se encargan de alimentar los sensores, detectores, electroimanes, mandos, pulsadores, temporizadores y demás componentes de gestión y supervisión de instalación. Es sobre los circuitos de maniobra donde los operarios interactúan con el proceso. Quiere decir que el cableado de estos circuitos de fuerza es independiente del cableado de los circuitos de maniobra. Y ambos circuitos se interrelacionan mediante componentes eléctricos comunes a ambos, como ser contactores, relés térmicos y así similares, tal como será estudiado en las unidades posteriores de este informe. También tenemos los que son los sistemas de fuerza y mando. En la industria, los automatismos cableados pueden ser realmente complejos y por lo tanto también sus esquemas. Esto más que todo nos permite separar gráficamente el circuito del potencial del control del mando y así hacer el trabajo menos complejo al técnico de montaje. También por eso, por este motivo, se hace necesario separar gráficamente el circuito. El esquema de potencia lo que hace es representar la parte del circuito que alimenta el receptor o receptores de potencia. Y este esquema de fuerza, los interruptores y protecciones de corte general se representan en la parte superior, próximos a las líneas de la red de alimentación. Los receptores o motores de la parte inferior y entre ambos contactores de potencia. Bueno, esta fue la presentación de mi parte. Mi nombre es Alessandra Ramos. Ahora los dejo con mi compañero Daniel Escaño, que ya les va a hablar más gráficamente de nuestro proyecto. Bueno, muy buenas. Hablemos un poco sobre el equipo necesario. En este caso tenemos dos imágenes, una donde se muestra la caja donde vamos a meter todo el sistema de automatización y otro donde se mira el motor DC, en este caso de 110 voltios. Diagrama. En el diagrama del circuito fue necesario diseñarlo, el diseño para poder ejecutar este proyecto, donde tenemos un circuito que al momento de ingresar corriente en el sistema, se nos va a activar una luz roja. Esta luz roja nos va a indicar que el circuito está energizado, pero al momento de activar una botonera de on, lo que va a hacer es que va a interrumpir el circuito cerrado de la botonera roja y se va a activar el motor con un giro. Para que podamos activar el siguiente giro va a ser necesario volver a pulsar la botonera off para que el circuito se abra y interrumpirlo. Y opcionar la botonera, en este caso S3, para activar el cambio de giro. Y al igual desactivarla con botonera off. Hablemos un poco sobre la secuencia del armado del circuito. Principalmente tuvimos que instalar los contactores y todos los componentes en un tablero, el cual luego iba dentro de una caja.
por seguridad. Luego de la instalación de este tablero fue necesario instalar eh, las luces o los luces de mando, en este caso fueron dos verdes y una roja, al igual que los start-stop, que igual son dos start y un stop. Como siguiente paso, como tercer paso, fue necesario cablear el sistema. Para este proceso utilizamos terminales, en este caso terminales hembra y terminales de hacha, que se conocen comúnmente, para hacer más fácil el proceso de conectar los contactores, porque sí, en realidad sí lleva bastante cableado, bastantes puentes, entonces fue necesario usar terminalitos para poder hacer todas las conexiones necesarias vistas en el diagrama anterior, guiadas por este diagrama. Luego de hacer todas las diversas conexiones, conectar los contactores, se presentaron bastantes fallas, de hecho, porque uno de los contactores tuvo problemas, entonces fue necesario rediseñar el circuito y hacer uso de lo que teníamos ahí sin un asistente. A este se le llama un asistente de contactor, donde este es el lado primario, donde se hacen las conexiones de la automatización y abajo es donde se energiza el sistema o se hacen los sistemas de fuerza y arriba el sistema de automatización. Como podemos ver aquí, se observa, ah, este es el sistema de automatización y este es el sistema de fuerza. Hablemos un poco de las áreas de aplicación. Es importante tener en cuenta que los sistemas de automatización pueden ser muy diversos. La verdad es muy extenso, está libre a la imaginación, a la creatividad para poder tener todo, crear estos sistemas, porque hay varias formas de poder crear estos sistemas de automatización y son muy importantes en la industria, la verdad. Eh, Como decía mi compañera, agilizan el trabajo, facilitan procesos y en realidad son bastante seguros en el área laboral. Podemos también, tenemos, estos sistemas se aplican en la industria en máquinas giratorias, máquinas afiladoras, eh, ascensores, máquinas de rotación, entre muchos otros sistemas. Podemos observar este tipo de sistemas de automatización para hacer eficiente el trabajo. Pros y contras. Los pros optimizan procesos, mejoran tareas, menor carga de trabajo, mejoran la productividad, aumentan ventas. Son algunos de los muchos pros que tienen estos tipos de sistemas. Algunos contras, el tiempo de aprendizaje, la inversión económica, a veces son un poco costosos, pero valen la pena, la verdad, por la optimización de procesos. Eh, el diseño de los productos también llevan su trabajo y la inversión en redes. El análisis de resultados fue detallado en el informe, pero llegamos a una conclusión de que la automatización es muy importante y necesaria en la industria. Gracias a estos sistemas se mejoran y hacen más eficientes muchos trabajos. Además de eso, brindan mayor seguridad al usuario. Eh, Como les decía, encontramos diversos problemas, pero eh, obstáculos, pero la situación nos ayudó realmente para tener un mejor panorama y solventar usando los mismos materiales obtenidos. Y esto en realidad nos lleva a tener una visión más amplia de lo extenso y variado que puede ser el sistema de la automatización, elevando así nuestras expectativas y eh, dicha, podemos decir que la implementación de estos sistemas, como el cambio de giro en lo que es este motor, es muy significativo para varias áreas. La industria ha analizado
los sistemas y los componentes como bobinas magnéticas, en este caso, pueden ser necesarias para solventar y agilizar muchos procesos en la industria. Eh, Pasamos con mi compañera con las conclusiones. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que nosotros consideramos como conclusiones, que son los desenlaces más importantes de este proyecto. El primero es que es invertir en la automatización, ya que nosotros vivimos en un mundo cada vez más automatizado. Por eso cada día debemos de adaptarnos a este mundo más competitivo y solo logramos sobresalir aquel que se desarrolla de una manera más rápida y menos compleja. También es importante tener en cuenta que cada uno de estos sistemas debemos nosotros de empaparnos de ellos por su gran utilidad y seguridad. Y este sistema fue diseñado de tal manera que al accionar el push, el botón se active el motor, que será en sentido horario, y con otro se apaga, además uno extra para cambiar su giro. Son una serie de conexión circuito cerrado y abierto con la ayuda de los contactores, lo que hacen esto posible. Otra conclusión a la que llegamos es que este proyecto elevó el rango de capacidades y creatividad mediante sus diversos obstáculos, mejorando así la comprensión y la utilización de los sistemas, llenando así nuestras mentes de interés por esta área. Y también por última conclusión, es que es muy beneficioso para nosotros la comprensión de estos sistemas que hacen más eficientes y seguros diversas actividades en la industria, desde hacer eficiente un sistema hasta la seguridad del usuario. Por eso debemos tomar en cuenta lo que mencionamos anteriormente. Y con eso damos fin a la presentación. Ahora vamos a pasar con un video demostrativo por nuestro compañero Kenny Ventura, que nos va a explicar de manera, como les mencionaba, demostrativa cómo realizamos nuestro proyecto. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ingeniero. Bueno, somos el grupo número 3 de la clase de máquinas eléctricas para ingeniería eléctrica industrial y bueno, vamos a enfocar más o menos cómo es el proyecto de nosotros, que más que todo es una automatización utilizando un panel o utilizando contactores, botoneras y en este caso luces indicadoras para alimentar un motor monofásico y utilizando una línea viva y utilizando una neutra, que sería una línea monofásica. En este caso, como se aprecia aquí, utilizamos tres contactores, los cuales alimentan. El contactor 1 es el que distribuye la corriente tanto para la bobina número 2, tanto como para la bobina número 3. A su vez tenemos conectadas tanto las luces indicadoras, las cuales nos dirán cuando el motor va a estar en paro, cuando va a estar en sentido horario y cuando va a estar en sentido antihorario. Y a su vez también tenemos las conexiones de cómo son tanto la botonera de estar, que es normal, que tiene contacto normalmente cerrado tanto número 1 como número 2, y a su vez también en este caso los interruptores normalmente abiertos, que en este caso tienen número 3 y número 4, y a su vez estos van conectados a los que son tanto contacto normalmente abierto o contacto normalmente cerrado, que en este caso la nomenclatura, lo normalmente cerrado termina en número 1, del 1 a 2, y los normalmente abiertos del 3 a 4. A su vez también disponemos el uso de la bujnera, el cual nos ayuda para hacer los menos empalmes posible. En algunos casos, pues por indicaciones menos, utilizamos algunos empalmes, pero por el sentido es que las borneras no tenemos tanto. Y a su vez también utilizamos unas esquías donde van puestos los contactores. También implementamos el uso de terminales, las cuales utilizamos tanto terminal de ojos, la cual utilizamos para hacer conexiones en los contactores, para el diagrama de fuerza o más que todo el circuito de fuerza, y a su vez también interruptores de enchufe, los cuales utilizamos en estos interruptores de encendido. Y bueno, a su vez ahí como se denota, aquí está la línea principal, la línea monofásica,
la que entra al contactor, la cual es un circuito que es alimentado de un tomacorriente monofásico que a su vez alimenta tanto a los tres contactores. Y a su vez la distribución sale en 4 líneas, las 4 líneas que alimentan al motor monofásico. Y a su vez entra otra alimentación monofásica, la cual alimenta a todo lo que es el circuito de control. El circuito de control es lo que hace para el activamiento del motor, ya que el circuito de fuerza lo único que hace es la distribución de corriente, y el circuito de control activa la bobina, y utilizando también los contactores, tanto normalmente cerrados como normalmente abiertos, hace el activamiento para hacer las funciones, que en este caso sería el cambio de giro de un motor monofásico, tanto comenzando de sentido horario a terminar sentido antihorario. Y en este punto ya estamos utilizando lo que es alimentación. Cuando se alimenta está la botonera en color rojo, y en este caso ya activamos lo que es el primer interruptor. Y está activado en ese punto lo que es el motor. Después, en este caso, sabiendo que hay una retención, no hace que se active el otro interruptor. Entonces, para que se active en el sentido antihorario, debemos apagar el circuito, el cual ya nos indica un color rojo que está apagado el circuito. Esperamos que el motor se estabilice para volver a activar lo que es el otro sentido. Y en ese caso ya se denota con la luz verde que ya está activado el motor.